Muy bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión, esta vez desde la multiplataforma, que es una multiplataforma, yo vamos, lo digo todos los días, pero es que es verdad, estamos transmitiendo, retransmitiendo, retransmitiendo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, desde VK, desde Twitter, desde Vogan Live, desde Odyssey, y yo creo que todavía podríamos seguir retransmitiendo desde más, pero vamos a ir poco a poco, que ya sabéis que, bueno, sí, también por cierto, desde Mindela Radio Voz, que está 24 horas siempre dando información, eso no os olvidéis, que yo sé que todavía hay amantes, los antiguos amantes de la radio y los nuevos que vienen también de la radio, en mindelaradio.com sigue habiendo todavía podcast y toda esta información en formato audio. Muy bien, pues mi nombre es Mani Mellizo. De hecho, mirad que es que ya con todo al final hasta se me olvida y todo. Mirad, aquí aparece, ahí, aquí está, ahí está. Pues y saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Es que hoy tenemos un tema súper interesante. Que yo sabéis que digo que todos los temas son interesantes, ¿eh? Pero este tema es de estos que yo creo que nos va a picar un poquito la curiosidad, un poquito creo, pero que un muchito sería muy interesante, porque tenemos aquí con nosotros a María José Carranza, que es una súper especialista, y viene a hablarnos de las constelaciones, si son realmente un milagro o es magia. Yo creo que si habéis podido vivir algún día la magia o el milagro de la constelación, veréis que son una maravilla. Entonces, bueno, os voy a hablar sobre María José, y es que ella es psicóloga clínica desde hace más de 25 años. Es psicodramatista formada en Madrid, que es de donde soy yo. Máster en terapia familiar transgeneracional en Barcelona, también otro sitio donde estoy viviendo un tiempo. Consteladora familiar y creadora de su propio método basado en las constelaciones. Muy bien, pues vamos a darle paso, que la tenemos aquí al otro lado. ¿Estás preparada ya, compañera? Muy bien, muy bien. Vamos a darle paso, que la tenemos aquí al otro lado. Está guapísima, está ahí con el sol en la cara. ¿Cómo estás, bonita? Un saludo. Muy bien, Manny. Todavía no te logro ver. ¿Te voy a poder ver o Sí, me no? verás, no te Ah, preocupes. ya, ya, vale, vale. Bueno, me verás después. Ah, Ahora vale, no. ya. Prefiero Pero verte que hablar con sí. una foto. Ya, vale. Ya, Bueno, vale, vale, mientras ya. Tú me avisas, tú me dices. me Ya. puedes sentir si quieres. Muy Mm. bien, pues Bueno, bueno, un placer, un placer. Estás ahí ya. con tu vasito de agua, yo también estoy aquí con mi agüita. Sí. Acá son las Y 5 de la tarde, sé que estamos en pleno sol, estamos en verano. Está muy, total, muy, se te muy rica la ve, ¿eh? Es que se te temperatura ve por acá. la Sí, alegría del verano, se te ve totalmente, de verdad. sí. Y nada, Sí, yo estoy contenta. simplemente te voy a pasar ya o sea, el mando total para que tú nos puedas empezar a hablar sobre este tema que me parece súper interesante. Pero seguimos aquí en contacto, ¿vale? Para lo que haga Ya. falta, estamos aquí disponibles. Ya, cualquier cosa tú me vas interrumpiendo. Bueno, Ok. a ver, ya mira, la conferencia hoy se llama Magia o Milagro. Las constelaciones son magia o milagro. ¿Y por qué sentí que este era el título adecuado para hoy? Porque a lo largo de como 15 años que vengo haciendo talleres grupales, primero en forma presencial, ¿no? En formato presencial y luego en formato online, en forma individual y en forma de grupo, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo. Las personas quedan impactadas, ¿no? Porque hay una suerte de no puedo creer lo que está pasando, ¿cómo es esto? Hay algo que no se entiende, hay algo muy mágico que ocurre, es como que todo está, no sé, coordinado, está puesto desde un lugar superior, ¿no? Es más, muchas veces las personas que no conocen el sistema me dicen, bueno, tú organizaste para que esto saliera de esta manera. Y le digo, no, esto no es así, esto es mágico. Bueno, yo misma cuando lo viví no podía creerlo. Entonces, primero contarle a todo el mundo que las constelaciones tocan una esfera espiritual y de alguna manera hay algo, una mano invisible que hace que las cosas sucedan de una determinada manera. Entonces, cuando uno estudia constelaciones y se va impregnando en esta mirada, que es un cambio epistemológico, es una mirada diferente,
de las relaciones, Bert Hellinger revolucionó a la psicología y a la terapia grupal. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, cuando él eh, de alguna manera estipuló, canalizó o compartió lo que él llama los órdenes del amor. Entonces, los órdenes del amor son una serie de códigos que son algunas veces invisibles, que tienen que ver cómo nos relacionamos entre nosotros los seres humanos y cómo digamos, se relaciona este árbol genealógico donde todos pertenecemos, ¿no? Entonces, bueno, Bert Hellinger en resumen es un sacerdote católico que fue terapeuta, que estudió psicodrama, que vivió con los Zulu en África, y él tomó, yo diría, lo mejor de Oriente a Occidente, mano, y él integró, yo diría, como este hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? En América y sobre todo en Norteamérica y también en Europa hay como un predominio del hemisferio izquierdo y hay más racionalidad, ¿no? Y en la India, en los países oriente, ¿no? Hay una mística, ¿no? Más grande. Entonces es como que él tomó esto de África y de Alemania, ¿no? La racionalidad alemana, tomó las tribus de África y hizo esta amalgama, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Entonces él descubrió que habían leyes que hacían que los sistemas florecieran de una manera mejor. Y esto le llamó los órdenes del amor. Entonces, para que nosotros entendamos las constelaciones, no podemos mirar como con los lentes normales cuando miramos nuestra vida en forma individual. Tenemos que entender que todos pertenecemos a un orden mayor, donde estamos todos relacionados con lo que pasó antes, donde todas las generaciones están acá impregnadas, nuestros ancestros viven dentro de nosotros. Entonces lo que pasa es que todo lo que ocurre en el árbol ocurre por un bien mayor, siempre, y está al servicio del amor. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, porque nosotros estamos mirando el pedazo pequeño. Es como cuando miramos el árbol y no miramos el bosque. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que ocurre es que cuando alguien va a constelar y va y dice, por ejemplo, mira, estoy trabada en el amor, estoy trabado en el trabajo, estoy trabado en la prosperidad, no me resulta esto, los caminos están trabados y normalmente la persona no sabe y lo mágico tiene que ver con que eso que está trabado tiene que ver con algo que estuvo trabado antes, en sus padres, en sus abuelos, en la línea materna, paterna. Entonces, ese es el descubrimiento. Es como, por eso la gente va a los talleres y dice, wow, yo no había visto esto. Estoy repitiendo el destino de mi abuelo que quebró y por eso yo hago emprendimiento y no me va bien. Estoy a mí se me murió el marido, por ejemplo, porque a mi abuela también le pasó y porque mi antetarabuela también. O yo no puedo lograr traer hijos al mundo porque en mi árbol hubo muchas pérdidas, muchos abortos, muchos secretos. Pero como esas personas no unieron esos cabos, resulta mágico. Pero en realidad no es mágico. Lo que estamos haciendo es abrir el foco para entender cómo todo lo que pasó antes en un árbol está pulsando para ser develado y para ser ordenado. ¿Se entiende? Mira, yo voy a dar algunos ejemplos prácticos, ¿no? Un poco lo que yo te comentaba. Es decir, como todo el árbol es un todo, es decir, si hubo migraciones y hubo ancestros que estuvieron como gitaneando de un lado a otro y no encontraron un territorio, los descendientes están impulsados a encontrar una tierra donde anclarse. Y probablemente esos descendientes de los inmigrantes van a aglutinarse, van a estar asustados y los descendientes van a tener una sensación de que, ojo, que el lugar es peligroso y que no podemos como invitar a miembros fuera, ¿no? Esta familia aglutinada donde la hija se casa y trae el novio a la casa y el hijo también se casa y traen a los novios y los padres quieren estar ahí con estos padres gallinas y quieren tener a todos cerca porque el mundo es peligroso y porque vienen de ancestros que tuvieron migraciones, tuvieron guerras, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Pero si uno viene de un árbol donde hubo carencia económica y eso pasó de generación en generación, pasa de que todas las generaciones van a estar muy preocupadas en poder lograr revertir esa situación. Entonces, la carencia tiene que dar pie a la abundancia. Entonces el árbol se va a esforzar y muchas generaciones van a tratar de salir adelante y de currárselo para tener ese bienestar. Y no va a descansar el árbol hasta que los descendientes puedan tener
un bienestar económico, aunque digamos, paguemos el costo de que no estemos tan calientitos o no seamos un árbol tan amoroso, ¿no? Porque primero viene como la, viene la necesidad básica, ¿no? Si nosotros no comemos, no tenemos un techo, no podemos quizás darnos cuenta que existen otras necesidades dentro de nosotros. Em, bueno, si hay un árbol donde, yo he visto esto, ¿no? Donde la frustración más grande fue que no habían profesionales y entonces hay como muchas generaciones de personas que trataron de ir a la universidad, no pudieron o que no les resultó el examen de grado. Entonces yo he visto generaciones que lo intentan hasta que después alguien es profesional. Y ese profesional abre la trama para que luego, más abajo, el otro también pueda ser profesional. Siempre el que rompe un esquema, Manu, es más difícil. Es como que tiene que poner mucha energía, ¿no? Pero luego el que viene es como que le abrió el camino. Esto es como un trabajo en equipo. ¿Te fijas? Muy interesante, ¿eh? Sí que, o sea, te escucho y entiendo que, o sea, esto está todo entramadísimo dentro de, ¿qué sería? Como el inconsciente. Del inconsciente de la familia. Entonces el Bergelengue lo que propuso fue que pues, como somos un árbol que está totalmente conectado, mira lo interesante, todas las injusticias que ocurrieron antes tienen que ser solucionadas, todos los temas pendientes, alguien se tiene que hacer cargo, todas las deudas tienen que ser pagadas, todo lo que quedó en el árbol como un secreto oculto, como de esto no se habló, ya sea que hubo un familiar alcohólico, hubo una mujer embarazada que antiguamente eso se excluía, o hubo una persona homosexual que antiguamente esto era un tema, ahora gracias a Dios ya no es tema, ¿no? Pero cuando alguien era diferente y el árbol lo exiliaba, alguno descendiente tiene que sacar eso de nuevo para que sea visto. Es como que esto quedó en la sombra del árbol y alguien tiene que traerlo, ¿no? Yo conozco algunos árboles donde, por ejemplo, alguien fue homosexual antes y luego eso no se vio con buenos ojos y después alguien también tiene que volver a ser homosexual porque los conflictos se repiten para ser resuelto. Es como que si alguien dijera, en la generación de los abuelos no resultó que nadie se hizo cargo, volvemos a intentarlo, entonces vuelve a ocurrir. En generación de los padres, en la generación de los nietos, de los bisnietos, hasta que el árbol pueda trascender ese dolor, ¿no? Yo también conozco un caso, por ejemplo, que ahora ya se puso más de moda, ¿no? Pero recién acá, por ejemplo, en mi país, se está dando mucho las personas trans, ¿no? Transgénero, que ahora es algo que antiguamente era como lo gay y ahora es como más normal. Entonces, claro, hubo en un árbol que conozco un familiar trans y que fue súper excluido y que no tuvo apoyo y lo pasó pésimo ese chico, ¿no? Entonces ahora, en esa misma familia, como tres, cuatro generaciones más abajo, ahora hay otro trans, pero este trans está recibiendo apoyo. Y el padre le dice, sí, yo te entiendo. Las hermanas le dicen, sí, yo estoy contigo. La madre le dice, mira, yo voy contigo a todo. Ya sé que te quieres operar, ya sé que te quieras cambiar el nombre, ya sé que te quieres poner hermana, ya está. Estamos contigo desde el amor. Está sanando ahí entonces, ¿no? La familia entera. Exactamente, claro, claro. Ese descendiente que es transexual ahora está sanando el que fue antes. Y eso pasa en todo. El gay ahora que fue bien mirado está sanando al ancestro gay que fue mal mirado. La persona que ahora, qué sé yo, tuvo un aborto, a lo mejor está sanando a las que antes lo tenían que hacer en secreto de una manera muy oculta y muy peligrosa, ¿no? Porque acá fíjate que hay una cosa muy bonita en las constelaciones. Yo sé que el aborto es un tema muy polémico en el mundo y en constelaciones no se juzga el aborto, ya sea provocado o, digamos, por decisión, sino lo que se dice es que tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de eso. Entonces, digamos, no se juzga el hecho, sino las consecuencias de haber excluido a alguien, porque lo más grave para las constelaciones es que eso se haga en secreto. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es que si alguien tomó esa decisión por alguna razón, pueda comunicar que hubo alguien que perteneció y poder simbolizarlo, por ejemplo, en un arbolito, una decoración en la casa,
O decirle a alguien que vino un hermano que no pudo quedarse. No necesitamos entrar en detalle, porque Helen dice que no necesitamos, no tiene sentido. Pero decirle a los hermanitos que hubo un hermano que no pudo venir, ya está. Pero darle un lugar. ¿Te fijas? Mm. Sí, 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 te escucho, perfecto, sí. Están, si quieres, sigue un poquito más, porque están empezando a Ya, entrar preguntas, están empezando a entrar muchas preguntas de la audiencia, así que si quieres, desarrolla un poquito más esta idea y luego vamos sí, ya con las preguntitas, ¿vale? claro, mira, lo que más me gustaría compartir hoy día con nuestra audiencia es que todo lo que nos pasa, es absolutamente todo, incluso que puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida económica, puede ser un bebé que no pudimos tener, puede ser un destino que, que no quisimos y que vino a nosotros como alguien enfermo, que alguien que tuvimos que cuidar, todo lo que nos pasa está al servicio de algo mayor. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, Mani, porque eso mayor está en otra generación. Entonces, por eso es tan impactante cuando uno hace una constelación, porque de alguna manera cuando hacemos una constelación ponemos a los representantes y miramos la trama y miramos la conflictiva y vemos de dónde viene. Entonces las personas, lo que ocurre es que entienden y eso cambia todo, porque es como, mamá, entiendo por qué no estuviste disponible, no porque no me amaba, sino porque tu mamá no pudo y tu mamá estaba deprimida y la abuela no te vio y la abuela tenía, no sé, voy a decir, 10 hijos y tú eres la última. Ahora entiendo. Entonces se produce una sanación desde la comprensión. Y una pregunta, a ver, porque eso que estás diciendo que me parece muy interesante, tú dices, o sea, por ejemplo, yo una vez viví una constelación Sí, y, y claro, yo de pronto sentía como que había esa mujer que hacía de mi madre, esa mm, persona que hacía de mí mismo, esta persona que hacía de mi padre, mi hermana, tal. Y, y es, claro, es muy fuerte porque como dices tú, a nivel del inconsciente colectivo, de pronto estas personas estaban como actuando de una forma que a mí me estaba llegando un mensaje, ¿no? Una mm, comprensión, mm, sin mm, que ellas supiesen, sin que ellas supiesen nada, ¿no? claro. Eso, o sea, tú lo que dices ahí es que ese inconsciente colectivo que en realidad está deseando, está buscando ese amor, esa sanación, está, o sea, haciendo ese trabajo incluso en esas personas que están también realizando la constelación, o sea, los que están actuando, no sé cómo se llama esto, pero Sí, sí, lo que están de representante. Mire, yo te voy a explicar porque es una de las dudas más típicas, Manu. Es decir, cuando nosotros abrimos un conflicto, es decir, imagínate, voy a poner un conflicto típico. Tengo una relación distante con mi madre y no sé por qué, ¿ya? Entonces, yo quiero tener una madre más disponible y no la tengo, ¿no? Que es una de las consultas más típicas. Entonces, lo que ocurre es que como cada familia es un campo de información, cuando abrimos el tema y le decimos al consultante que diga, bueno, elige tu madre, elígete tú, elige no sé quién, elige tu abuela, y va eligiendo representantes, todas esas personas se van poniendo en los lugares que están señalados y por lo tanto, desde el inconsciente, estas personas van accediendo al campo de información de esa familia en cuestión y les viene la información y uno dice, Jolín, ¿cómo funciona esto? En realidad la gente se mete en el personaje como que fuera una obra de teatro sin serlo, porque es una obra, es un movimiento del corazón, del alma. Entonces, la persona que está ruda, que fue la abuela ruda, maltratadora, voy a inventar, se pone así de maltratadora y tiene un ricto fuerte. Y la que estaba deprimida se tira en el suelo. Y la que estaba rabiosa se pone rabiosa. Entonces tú dices, pero madre mía, ¿cómo puede pasar esto? Entonces la gente, claro, al principio se quedan impactadas. Me dice, María José, ¿tú le diste una instrucción a cada uno en secreto? No, yo no le he dicho ni instrucción a ninguno. Lo que pasa es que lo que la gente no entiende, por eso el nombre de hoy día era magia o claro, milagro, claro. que es porque el representante en cuestión entró al campo de información y ahí le llegó la información coherente con la conflictiva que estamos trabajando. Mm, Entonces, todos estamos dentro de un campo cuántico, Manu. mm, Es mm. decir, el Rupert Sheldrake, que es un Sí, científico sí. británico, creo Mm, que eso te mm. lo conté en otra charla, Sí, él inventó un concepto que se llama campo morfogenético. sí, lo Y el campo conozco, muy interesante. morfogenético es la energía que junta a todas las especies. Entonces, todas las especies, los humanos, la familia, los delfines, todos tenemos un campo morfogenético, ¿me entiendes? Mm, Todos los seres vivos, hasta las plantas, todo. Entonces, es como que nosotros entramos como a la Matrix mm. de esa familia en particular y entráramos a ese campo de información. Por eso funciona.
qué Y, fuerte. y por ejemplo, ahora la gente, claro, la gente dice María José, porque yo ahora estoy haciendo talleres por Zoom, ¿no? Y por ahí la gente todavía tiene prejuicio, me dice, ay, pero no es lo mismo, porque no estamos presenciales, bla, bla, pero yo descubrí una nueva forma de trabajo, que también empecé a ver colegas trabajando, y vi una forma de trabajo muy bonita, que tiene que ver como que trabajamos todos temas, por ejemplo, temas, trabajamos, no sé, el enojo, la resistencia, el cambio. Yo hice un taller la semana pasada que hablaba del cambio. Entonces, cada uno toca un tema y cada uno en su casa va a poner dos papelitos, por ejemplo, un uno, un dos. Y yo no les voy a decir qué significa. Y cada uno va a ponerse sobre el papelito y va a percibir su propio campo cuántico con respecto a un tema específico. En su cuerpo van a pasar cosas. En un número, por ejemplo, yo hice un ejercicio la semana pasada donde un número era la apertura al cambio y el otro número era el miedo al cambio. Si estamos abiertos al cambio, si estamos confiando en que podíamos acceder al cambio, estamos en la confianza o la desconfianza. Entonces, ellos no sabían qué número era cuál, ¿no? Entonces, yo le decía ya, pónganse en el uno y pónganse en el 2. Y fue tan hermoso que ellos sin saberlo, por ejemplo, el uno creo que era el miedo y el otro la confianza, no me acuerdo ahora, pero yo le decía, bueno, ¿qué les pasó con el uno? Y todos me reportaron, todos, sin ninguna diferencia, que en el uno se les doblaban las piernas, se sentían inseguros, que en el número uno estaban como cansados, que en el número uno se sentían con frío, como con Ya. sensaciones raras, y con el dos se sentían fortalecidos, se sentían empoderados. Y tú dices, ¿cómo pasó eso? Estábamos, mira, era un taller que hice la semana pasada, mano, y había una chica de California, habían de Perú, yo estoy acá con Chile y habían otros no sé, de Uruguay, habían de Argentina, bueno, era como las Naciones Unidas, porque estábamos todos en distintos lugares, fue así como increíble, Venezuela, y yo dije, qué bonito, ¿no? Que estamos todos en distintos países y al final nos pasó lo mismo, es que era, yo te juro que voy a hablar como español, que me encanta el español, yo flipaba, te juro que flipaba, dice, ¿cómo? Yo misma todavía me emociono, fíjate, con estas cosas, todavía me emociono. Se te ve, ¿eh? Se te ve. Sí, Y porque ¿cómo puede ser que estemos a tanta distancia y yo diga el uno significa esto, el 2 y ellos lo capten sin que yo les dé la instrucción? ya, ya. Por eso, Es magia. cuántico, entonces no hay tiempo ni espacio. Es que esto del Zoom, la tecnología revolucionó la forma de relacionarnos, revolucionó todo, revolucionó la vida. Y de hecho, el chat se está revolucionando de verdad. Hay muchísimas preguntas. Así que si quieres. Bueno, vale, vale, tú dale Venga, y me vamos vas a. preguntando. Vale, Sí, vamos a. vamos, ya, vamos, ya, Antes de eso. ya, Antes de eso, mira, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pasar ya. este spot, que además justo viene al caso porque es Somos Amor, como hablaba Bert Hellinger. Oh, Y ya, ahora volvemos contigo y vamos a las preguntas, ¿vale? ya, vale, vale, no hay problema. Pues mira, María José, que por cierto, eh, cuando dices mi nombre es Mani, o sea, no te preocupes, que a veces dices Mani y luego después Mani. Ay, dices. no sé si digo Manu o Mani. Mani, Mani, ya, ok, Mani, Mani, vale. Bueno, que lo que te quería decir Mm. es que yo te decía que este tema es interesante y han empezado a entrar preguntas una detrás de otra, así que vamos a ver cuántas podemos contestar, ¿vale? Ya, vale, ya. Dale, dale, Vamos tú a ir. selecciona la que te parece más aportativa para Vale, en vamos todo, a ir ¿ya? Y tú la entonces. seleccionas, Porque, venga. por ejemplo, aquí al principio nos ha hecho una pregunta Ángela, Luz Ángela desde Colombia, y yo creo que ya con lo que has dicho sí que podemos contestarla, ya la dejamos ahí, la recuerdo simplemente como para que sigamos, pero ella pregunta que Ya, si si con las constelaciones se pueden dar solución a esos bloqueos, y obviamente lo que estás diciendo sí, es que claro, sí, sí. total. Sí Y se puede entonces, dar, bueno, sí, mm, sí.
Y por ejemplo, también es verdad que María Tobar ha preguntado desde USA, fíjate, también estamos aquí toda la familia, estamos aquí en todos Sí. lados, cuánticamente, y pregunta, claro, que qué tan importante es constelar, pero tú lo estás diciendo ahora mismo, y dice que se puede ayudar a su linaje, y por supuesto, estamos viendo Claro, precisamente a todos los eso. linajes. Mira, yo he constelado muchas veces, y eso que soy consteladora hace más de 15 años, porque las constelaciones van por capa. Qué bueno decir eso. Es como que, a ver, en una constelación uno no puede ordenar todo el sistema de una vez, porque resulta que si abrimos muchas capas, el inconsciente de la persona que viene a trabajar no podría absorber tanta información. Por lo tanto, tenemos que ir por capa y tenemos que ir amorosamente tratando como de ordenar el tema, ¿no? Entonces es como, bueno, es como que esto nadie hace una casa en una vez, ¿no? Primero Claro. hacemos los cimientos, luego ponemos la estructura, ¿no? Ponemos los pisos, entonces esto es lo mismo, no podemos hacerlo de una vez, ¿no? Total. Y mira, El mundo no se hizo en un día, eso, se hizo en 7 días. Eso dice la Biblia, así que hay que tener un poco de paciencia, eso. un poco de paciencia. Ya, dale. Muy bien, pues mira, ahora sí, esta pregunta, a ver qué te parece, es así personal, a ver cómo lo puedes desarrollar. Te Ya, pregunta dale. Débora Ubiña desde YouTube y desde Argentina, te pregunta, yo repito patrones familiares, me bloqueo y no veo salida. Dice, ¿qué se puede hacer cuando todavía sigo con mucha depresión? Gracias. Claro, lo que pasa es que esta es una pregunta muy abierta la que ella hizo, pero básicamente cuando alguien repite patrones es porque está siendo leal a una parte de su sistema que en este caso está enfermo. Es decir, ella puede tener, por ejemplo, habría que mirarlo, ella tendría que pedirme una hora directa o venir a mis talleres, que hago talleres también gratuitos, pueden entrar a mi Instagram para entender cómo a lo mejor ella está siguiendo el destino de una abuela depresiva, a lo mejor su mamá está depresiva, o a lo mejor ella está cargando una emoción que no es de ella, que es de su árbol, pero hay que encontrar en la hebra, ¿no? No le puedo decir una respuesta tan genérica ahora. Pero si ella quiere preguntarme si puede dejar de repetir patrones con la constelación, la respuesta es sí. ¿Y cómo se hace? Descubriendo esa repetición con quién tiene que ver. Entonces, si uno descubre que uno está siendo leal a un ancestro, cargando una depresión, porque hubo un trauma, uno lo que hace es mirar eso, reconocerlo y devolverlo a la generación que corresponde. Imagínate que yo encuentro que tengo una, no sé, por decirte, tengo una abuela que perdió muchos hijos que está muy triste y le pasó la tristeza a mi mamá y esa tristeza me llegó a mí, ¿no? Entonces luego yo reconozco esta tristeza a mi madre, se la devuelvo a mi madre, se la devuelvo a mi abuela, le digo a la abuela que siento mucho su destino difícil, qué pena que perdió tantos hijos y lo dejo con ella y me libero a mí. Por lo tanto, cuando hago ese movimiento, lo que hago es devolver a quien corresponda lo suyo y me quedo con mi tristeza. Luego, después de hacer una contracción, si sigo triste es porque es mía y ahí tengo que trabajarla yo, con con mi biografía y ahí uno usa otras técnicas. A lo mejor hay que sanar a la niña de esa persona, a lo mejor hay que trabajar un trauma, bueno, ahí ya tenemos que entrar a picar, como se dice. Pero bueno, Muy sí, sí bien, se puede hacer. muy interesante. Pues vamos a ir a Ujú. ver, con la siguiente pregunta, María José. Mira, la Dale. siguiente pregunta es así cortita, es verdad que tampoco, pero yo creo que está bien porque a lo mejor tú también puedes desarrollarla si quieres, si quieres que es un tema interesante. Nos la hace Celia Navarrete desde YouTube y te pregunta, ¿cómo romper cuando es violación? ¿Cómo romper? Entiendo todos los bloqueos que se puedan quedar ahí, ¿verdad? Como una violación real, ¿no? De alguien que fue violado, ¿no? Sí, bueno, yo te diría que eso es uno de los temas más difíciles como de integrar en las constelaciones familiares, porque básicamente como Bert Hellinger tiene esta mirada tan trascendente del amor, que muchas veces es un amor tan sublime que nosotros como desde lo terreno nos cuesta alcanzarlo, y él básicamente dice que ahí la solución es que de alguna manera ese hijo que nació de la violación le devuelva ese destino a sus padres, porque básicamente acá hubo, por ejemplo, una madre que fue una víctima y un padre que fue un perpetrador. Entonces ese hijo, para poder liberarse, va a tener que integrar en su corazón a la víctima y al perpetrador por igual. Eso es lo mismo que uno fuera como víctima de una guerra, donde hay perpetradores y víctimas. Entonces él dice que el mundo no va a estar en paz hasta que podamos mirar con buenos ojos a la víctima y al perpetrador y darle un espacio en nuestro corazón. Yo sé que eso es muy difícil y yo sé que eso requiere mucha terapia, porque eso requiere un nivel muy importante de perdón. Eh, y efectivamente
yo siento que una de las cosas más desafiantes de esta mirada es eso. No es obligado que la persona lo haga, porque el perdón es algo que viene después de un trabajo largo, em, pero Bert Hellinger plantea eso como solución. La solución sería devolverle el destino a los padres, y obviamente uno tiene que devolverle la responsabilidad al perpetrador. En el fondo, esto que hiciste, te devuelvo la responsabilidad, esto no estuvo bien, pero papá lo dejó contigo, mamá lo dejó contigo, y yo me salgo de este enredo de víctima-perpetrador y hago mi vida, porque si no, por ejemplo, si yo fui un hijo de una violación, voy a estar cargando toda la vida ese desamor dentro de mí, ¿entiendes, no? Entonces al final, si es tan duro, ese fue tu origen, por algo fue ese origen, por algo tú como alma elegiste venir a experimentar eso, pero la solución sanadora significaría devolvérselo eso y liberarte, ¿entiendes? Devolverlo, porque tú en el fondo eres un bebé, es decir, tú no hiciste esto, naciste en una relación donde hubo un abuso en el fondo, ¿te fijas? Qué bonito y qué fuerte también a la vez, ¿eh? Sí, es fuerte. Yo Se mezcla. obviamente admiro profundamente que alguien pueda hacer eso. Eso es lo Ya. que plantea Bergeninger. Yo no te Mm, estoy diciendo que yo lo podría hacer, yo mm, creo que es difícil. Y yo mm. admiro y creo que ya vivir como una víctima de abuso requiere mucho coraje. Ya. Pero la víctima de abuso que yo he conocido, porque los abusos sexuales se dan mucho, desgraciadamente, Manu, al final la víctima puede soltar al perpetrador cuando suelta ese rencor y se libera. Porque lo que pasa es que cuando uno tiene un dolor tan grande, no solamente uno está cargando ese dolor, uno está cargando ese destino difícil. Y uno está también pagando las consecuencias de cargar eso, ¿se entiende? ¿Lo entiendes, no? ¿Sí? Sí, sí, es Mm. como No, no, delicado, es un tema es muy delicado. delicado, pero lo estás contestando muy bien. Vamos a ir Mm, con la siguiente pregunta, ¿vale? dale. Mira, aquí nos pregunta Carlos, no, perdóname, sí, uy, aquí. Dice, Janina Miño desde Argentina pregunta, te consulto, mi suegra se crió con otra familia de bebé y tiene un hijo. Se ahorcó hace poco. ¿Qué consecuencia puede tener esto en el árbol? ¿Y Sarko se enteró hace poco? ¿Esa es la pregunta? Que, claro. Ella tiene, la última parte no la entiendo, pero en el fondo la pregunta es ¿qué pasa si tú tuviste una familia adoptiva? Un poco, eso es lo que te están preguntando, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si los que te criaron no fueron tus padres biológicos, si fueron padres adoptivos, ¿no? ¿Qué pasa si realmente esta persona, por ejemplo, habiendo vivido esa experiencia y ahora se ahorcó, qué consecuencias tiene eso en en Ah, el ya, árbol? porque mira, lo que pasa es que, a ver, esta persona está tocando dos temas muy delicados, los voy a tratar de contestar por separado. Primero, Bert Hellinger dice que si uno tiene padres adoptivos, uno tiene cuatro padres, los que nos dieron la vida, los padres biológicos, los padres adoptivos que nos ayudaron a crecer. Por lo tanto, esa persona, si tuvo padres adoptivos, debería poner en su corazón ambos padres, los adoptivos y los biológicos, ¿ya? La biología viene primero. Entonces, yo para poder tener fuerza, salir adelante en la vida, tengo que tomar a mis padres biológicos, los padres adoptivos por igual, ¿ya? Esa es la respuesta cuando uno no fue criado con sus padres biológicos, ¿vale? ¿Ok? Em, el suicidio, en el fondo, me estaba preguntando por el suicidio porque la persona se ahorcó. Em, claro, normalmente el suicidio tiene consecuencias sistémicas bien fuertes porque genera mucha culpa en los descendientes. Cuando alguien se suicida, igual es un acto muy doloroso para todos los que lo rodean, pero también queda como una sensación de que hicimos mal en todos los que rodean el suicidio, ¿no? Entonces, em, básicamente, en la mirada de Bergelinger, tenemos que tratar de entender esa persona que caminó hacia la muerte, a quién estaba siguiendo. Em, Esta mirada, como te dije, que es un paradigma súper diferente, es una epistemología fenomenológica diferente a la que nosotros conocemos. Yo cuando he trabajado personas que han hecho suicidio, incluso hasta he trabajado con gente joven, lolos, digamos, muchas veces ellos se suicidan haciéndolo por alguien. Por ejemplo, mi mamá vio un caso donde se había suicidado un chico a 20 años porque su madre estaba muy triste porque había perdido dos bebés. Entonces la mamá estaba muy deprimida y él como que al final actuó lo que la madre estaba todo el rato queriendo hacer y no pudo hacer.
Entonces algunas veces uno se suicida siguiendo el movimiento de alguien, o yo también conozco a una mujer que se suicidó porque su madre se había muerto cuando ella era muy pequeñita y en el alma ella siempre había estado buscando a esa madre, había estado buscando la muerte y también se suicidó, buscó la muerte. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando una persona se suicida en esta mirada, no juzgamos el por qué lo hizo, sino tratamos de entender por qué lo hizo, porque los descendientes quedan muy culposos o quedan muy enojados. Yo también trabajé hace mucho tiempo con una mujer ya más grande, como 40 y tantos años, que siempre estuvo enojada con su madre porque la madre se había suicidado a sus 20 y tantos. Y ella estaba muy enojada con su madre. Y de alguna manera cuando constelamos nos dimos cuenta que la madre se había suicidado porque la abuela había abortado dos hermanos y ella estaba identificada con esos dos como hijos. Abortado. Por lo tanto, esta madre en el fondo estaba mirando a la muerte buscando a los hermanos y ella se suicidó. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la consultante se dio cuenta que la madre no lo hizo para abandonarla a ella ni sus hermanos, sino lo hizo para reparar algo de su sistema, ahí lo que miramos es que ella lo estaba haciendo por un bien mayor. Y esta consultante en particular le cambió la vida porque se alivió, pudo perdonar a la madre. Porque ella, imagínate, lleva 40 años diciéndose a sí misma que la madre la había abandonado porque no la quería suficiente. Y cuando ella se dio cuenta que la madre estaba reparando una injusticia de su linaje, bueno, claro, la mirada es muy diferente. ¿Te fijas? Súper interesante, Bueno, ¿eh? Esto es, sí. esto es, Sí, esto esto es un es, mundo, Manny, es un mundo gigante, ¿no? ya te Si te dije que digo, es un mundo grande, sí, es un sí, mundo sí, gigante. Es que es el sí, misterio, por eso también el título era Magia o Milagro, ¿no? Porque es que hay algo ahí que claro. está pasando que todavía se está investigando, entiendo, y todavía no se acepta del todo y parece para mucha gente como algo muy raro, ¿verdad? Claro, porque como yo te contaba, que en las constelaciones que fueron creadas por Bert Hellinger, que era alemán, tienen muchos seguidores en el mundo y también muchos detractores, porque las personas que son muy racionales y están más adscritas en un paradigma más bien cartesiano, método científico, dicen, pero ¿cómo esta cosa? ¿Cómo funciona? Y los que estamos un poco más, con la mente más abierta, más expandido, que estamos más allá de esta mirada tan lineal, podemos adscribirnos en esta filosofía. Pero bueno, igual la física cuántica, avalado de que existe el mundo cuántico, existe el mundo no predecible. Hay muchos terapeutas como Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, que están hablando de este paradigma nuevo. Entonces, estos nuevos científicos están avalando de que esto también está dentro de la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia también está cambiando, Manny. ¿Te fijas? Antiguamente estábamos todos bajo el paradigma más newtoniano, ¿no? De las leyes predecibles. Pero no es así. Ahora los científicos están teniendo que entender que la ciencia tiene que ver con estar en el mundo no manifestado donde hay leyes distintas que nos rigen. Eso está muy, muy bueno lo que se está investigando. Sí, no, pero esto daría para otra conferencia. No Sí. me voy a meter ahí porque esto es un mundo gigante Sí, también. sí, sí. Para la próxima si quieres y si te interesa, podríamos hablar de ese tema. Pero sí que te voy a pedir Sí, ahora que sí. entonces, bueno, que nos digas unas últimas ideas así, unas últimas, bueno, lo que tú quieras compartir con la audiencia que te está escuchando y que hay de todo, se están moviendo muchas cosas y te voy a pedir que si quieres eso, que nos digas unas últimas cosas y que luego ya nos despedimos y cerramos este Bueno, súper... ya, tú me, Y nos vemos en la ya, próxima, ¿eh? Sería, sí, ¿vale? claro, claro, no, sí, me encanta, a mí me gusta mucho compartir esta información, Total, se te ve. porque siento que, bueno, siento que cada uno tiene su misión en la vida, Manny, y yo siento que mi misión es comunicar y sobre todo invitar a las personas que puedan mirar algo diferente, ¿no? Me gusta esto de que alguien que no crea empiece a creer o alguien que esté como cerrada en una caja puede salir de la caja, ¿no? Como esta metáfora de salir de la caja, ¿no? Como salir a una mirada distinta, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Yo les quería contar que las constelaciones tienen que ver con el inconsciente y ustedes saben esta figura ¿cómo se dice? El iceberg, ¿no? Donde el 5% es lo que vemos y el 95% que está debajo del agua. Esa mirada del iceberg está en nuestro inconsciente individual, está en el inconsciente familiar, está en el inconsciente transgeneracional, está en el inconsciente colectivo de una comunidad, de un país, etcétera, ¿no? Por eso Jung hablaba del inconsciente colectivo, que habían memorias y habían símbolos
que compartía una cierta cultura, por ejemplo, los africanos, los zulus, los españoles, ¿no? En este caso los chilenos, etcétera. Entonces, como todos estos inconscientes están dentro de un campo morfogenético resonando, pulsando vibratoriamente, yo diría que por eso las constelaciones son tan efectivas y son tan milagrosas, porque lo que hacemos al constelar tanto, sea por Zoom, individual, grupal, de cualquier manera, es entrar en el campo de información de un individuo, de un grupo y de una nación. Uno podría constelar un país, por ejemplo, cuando Chile entró en crisis hace unos años, yo constelé al país Chile. Uno puede constelar y poner representante del país, uno puede constelar una comunidad, uno puede constelar una empresa, Manny. Uno puede, imagínate, hay un enredo entre el gerente general, los gerentes de finanzas, de proceso. Uno puede constelar, existen constelaciones laborales donde uno puede constelar una empresa, uno puede constelar una familia, uno puede constelar cualquier sistema humano. ¿Te fijas? Y nosotros somos un sistema, entonces uno puede constelar desde una persona hasta un grupo. Em, bueno, entonces, por ejemplo, como última idea, este biólogo famoso que se llama Bruce Lipton, que si no lo conocen, yo los invito a que ustedes lo googleen, hablaba de que nosotros somos una comunidad de no sé cuántas billones de células. Entonces, nosotros mismos somos un montón de células que tienen que trabajar en equipo al interior de nosotros para que los órganos funcionen, para que no nos enfermemos, para que podamos defendernos de los bichos, hablando que ahora estamos, que eso está de moda. Y si nosotros somos una comunidad de billones de células, imagínate el campo de información que somos nosotros, un individuo. Imagínate cuando traemos una familia a trabajar. Increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, bueno, mi último mensaje es que estoy. Vamos a ver que se le ha ido el este, pero bueno, vamos a ver si consigue. Bueno, ya en realidad estamos fuera de tiempo. Iba a despedirse, disculpad las molestias. Hemos tenido así antes al principio unos pequeños contratiempos, pero el tema ha sido súper interesante, súper interesante. Así que nosotros vamos a cerrar aquí. Volveremos a hablar con ella para que pueda volver, para que pueda revolver, para que pueda seguir hablándonos de estos temas, de las constelaciones y como dice ella, el amor, que en realidad es el propósito que buscamos. Entonces, bueno, buscadla, ¿vale? María José Carranza, buscadla, que no es difícil encontrarla. Si queréis buscar a alguien, podéis buscarla. Y nosotros ya la dejamos aquí, simplemente deciros que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro y que por lo tanto podéis hacer, si queréis, donaciones en nuestra página de mindaliatelevisión.com. Además, si queréis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también a nuestro canal de YouTube. Muy bien, pues un saludo a toda la gente y ya cerramos aquí, ¿vale? Que es que justo se le ha ido, podría volver a meterla, pero voy a hablar con ella ahora, estaba despidiéndose, entonces vamos a dejarlo aquí, que si no se alarga y yo tengo después otro directo. Así que muy buenas noches o buenos días. Chao.